Todos veían en él al claro sustituto de Sergio Busquets, pero acabó saliendo del Barça de Guardiola de un modo totalmente inesperado. Hablamos de Oriol Romeu, un jugador que conoció las dos grandes caras que tiene el fútbol. ¿Qué le ocurrió? ¿Cuál fue el motivo que le llevó a marcharse del Barça? ¿Qué le pasó cuando jugaba en el Chelsea? ¿Y por qué ahora dicen que es un futbolista totalmente diferente? Las respuestas a todas estas preguntas las vas a conocer en este vídeo. Bienvenido a Historias de Venom. El FC Barcelona gozó de una etapa dorada en la que arrasaba por los campos de España y Europa, dominando el fútbol a través de un estilo de juego inconfundible. Dicho modelo de juego, que a día de hoy se conoce como el ADN Barça, tuvo en los centrocampistas uno de sus pilares principales. No obstante, dentro de esa parcela del terreno de juego, hubo un hombre que adquirió un rol insustituible. Hablamos de Sergio Busquets. Este jugador fue considerado por muchos como el mejor pivote que se había visto sobre un campo de fútbol. Además, su continuidad y escasas lesiones le permitieron rendir a un alto nivel durante muchísimo tiempo. Esta situación benefició enormemente al Barça, al igual que le perjudicó. ¿Y por qué? Muy simple, no había prisa para buscarle un reemplazo. Nadie podía quitarle el puesto a Sergio Busquets. Si él estaba bien, la titularidad estaba garantizada. Sin embargo, todo esto cambiaría cuando a finales de la temporada 2022-2023, con el título de Liga bajo el brazo, Busquets anunciaba su salida del club. Todas las alarmas empezaron a encenderse. Xavi Hernández, quien había jugado y entrenado a Busquets, sabía lo importante que era para el proyecto del cuadro azulgrana. Sería muy complicado encontrar a alguien de sus características, pero había que hacer todo lo posible por firmar a un jugador que se asemejase en la medida de lo posible al crack azulgrana. Empezaron a salir muchos nombres encima de la mesa, y uno de ellos fue el de Oriol Romeu, que por aquel entonces militaba en las filas del Girona y venía de cuajar una gran campaña. La gran mayoría de aficionados culés veían a Oriol Romeu como aquel chavalín que un día debutó con el primer equipo, pero que tuvo que salir en busca de nuevas oportunidades precisamente porque no tenía sitio en el centro del campo barcelonista. No obstante, lo que muchos de esos aficionados seguramente no sabían es que detrás de la figura de Oriol Romeu se escondía un futbolista singular, atípico y que siempre ha tenido que picar piedra para abrirse hueco allá donde ha estado. Para empezar, desde muy pequeño ya protagonizó un polémico traspaso. Oriol Romeu, nacido en la localidad tarraconense de Ulldecona, comenzó a dar sus primeros pasos serios como futbolista en las categorías base del Español. Su talento no pasó desapercibido y en 2004, con tan solo 13 años, los ojeadores del Barça se lo llevaron a la Masía, arrebatándole así una de sus grandes joyas al equipo rival. Ya estando en el Barça, pasó por el Infantil A, Cadete B y A y dio el salto al Juvenil A, donde ya la cosa se puso mucho más seria. Pero a Romeu no le asustó el reto, sino más bien todo lo contrario. Él estaba muy centrado en el fútbol y en la oportunidad que tenía frente a sí, por lo que siguió trabajando y muy pronto le llegó el premio de dar el salto al equipo filial, dirigido por aquel entonces por el gran Luis Enrique Martínez. Con el Barça B, Oriol Romeu cuajó un gran papel y se convirtió en uno de los héroes que llevaron al equipo a conseguir un histórico ascenso a segunda división en la temporada 2009-2010. Años más tarde, en una entrevista en la Liga, Oriol Romeu reconocía que una de las cosas que recordaba con mayor cariño de su etapa como azulgrana fue precisamente ese ascenso. Lo que recuerdo con más cariño de la época en el Barça fue el ascenso a la Liga Smartbank con el filial. El entrenador era Luis Enrique y teníamos una gran plantilla. Ese éxito fue un premio a toda la temporada. Meses más tarde de aquella épica gesta, Oriol Romeu se encontraba debutando con el primer equipo del Barça en un partido de ida de la Supercopa de España frente al Sevilla y de la mano de Pep Guardiola. Eso fue el 14 de agosto de 2010, mientras que su debut en Primera División se produjo el 15 de mayo de 2011. En aquella ocasión, el rival del Barça era el Deportivo de La Coruña. Tanto en sus apariciones con la primera plantilla como en sus partidos con el filial de la categoría de plata, Oriol Romeu seguía dando muestras de su enorme talento y de un potencial más que serio para convertirse en un reemplazo futuro de Sergio Busquets, o al menos esa era la idea que sondeaban en Can Barça en esos momentos. Lamentablemente, la llegada del argentino Javier Mascherano al Camp Nou tiró por tierra todos los planes y plazos que había con respecto a Oriol Romeu, reduciendo su protagonismo en el equipo de Guardiola a apariciones totalmente esporádicas. Todo esto derivó en su salida rumbo al Chelsea en el año 2011, siendo aún solo un niño. Así contaba Oriol Romeu cómo vivió esa experiencia. Llegué con 19
años y apenas conocía el idioma. Por suerte, tuve a compañeros como Juan Mata y Fernando Torres que me trataron como si fueran mis padres. De repente, entré en un vestuario que luchaba por ganar la Champions y la Premier League, por lo que la exigencia era brutal. Ver jugadores que habían ganado todo lo que querían, para mí era una clase magistral de cómo se tenía que comportar un profesional. Esos 2 años me sirvieron mucho para formarme como jugador y fuimos campeones de Europa, algo muy especial. Efectivamente, la trayectoria futbolística de Oriol Romeu había dado un giro de 180 grados. Acababa de pasar de jugar normalmente en segunda división a estar compartiendo equipo con varios de los mejores jugadores del mundo y en la liga europea más potente. Sin duda, el salto fue increíble, al igual que puede ser increíble la repercusión de este vídeo si le das like y te suscribes al canal. De la mano de André Villas-Boas, Romeu tuvo un papel relevante en el juego del Chelsea. Además, el técnico portugués no dudó en elogiarle, aunque todo cambiaría cuando Villas-Boas fue cesado y Roberto Di Matteo ocupó su lugar. Pese a conquistar la Champions, Oriol Romeu fue perdiendo peso en el conjunto londinense y su carrera dio un bajón, debido también a una grave lesión de rodilla sufrida en diciembre del año 2012 y que le dejó fuera de los terrenos de juego durante toda la temporada. El resultado de todo esto fueron 2 cesiones consecutivas al Valencia y al Stuttgart. Cabe destacar que esos 2 años en el Chelsea, en los que él era muy joven, marcaron mucho su forma de entender el fútbol y de pensar, tal y como afirmó él mismo en una entrevista al diario Sport, en la que también recalcó la importancia que tuvo Mata. En esa época, Dolce & Gabbana patrocinaba al club, teníamos descuento y muchos jugadores lo vestían. Piensas, vale, esto es lo que hacen los jugadores del primer equipo del Chelsea, pues yo también lo voy a hacer. Recuerdo ir a la tienda a malgastar y al volver, Mata me dijo, ¿por qué? Si nunca has llevado esto, no eres tú ni es tu manera de ser. Me chocó y al recapacitar un poco pensé, pues tienes razón, no me siento identificado, no estoy cómodo con este tipo de indumentaria y no me lo volví a poner, la verdad. Gracias a Mata, esa tontería solamente me duró un día, acabé regalándolo todo. En dicha entrevista, Oriol Romeu confesó que su cesión al Valencia le sirvió para aprender una lección muy importante. Venía del Chelsea pensándome que era el puto amo, y cuando llegaron las curvas me dije, yo aquí tengo que jugar porque soy jugador del Chelsea y tengo cierto estatus. Incluso me comparaba con algunos compañeros que conocía del Barça o la selección y pensaba, he jugado con ellos y voy a acabar jugando sí o sí. Llegas a pensar que el único que no lo ve es el entrenador, pero al final me di cuenta de que si llevaba 3 meses y no jugaba, a lo mejor el que estaba equivocado era yo. Llegué al Valencia con los humos muy subiditos. Tras no cuajar ni en el Valencia ni en el Stuttgart, a Oriol Romeu lo único que le preocupaba era dejar atrás las malas sensaciones y encontrar un lugar en el que volver a sentirse futbolista e importante, independientemente del nivel y los objetivos del club. Ese lugar lo acabó encontrando en el Southampton inglés, donde militó durante 7 años y volvió a disfrutar de este deporte. En el Southampton fue donde probablemente más disfruté como futbolista, 7 años en los que me trataron de manera excelente. Llegué siendo casi un niño, con 24 años, y salí con 31. Crecí muchísimo como jugador. Uno de sus entrenadores en el Southampton, Hasenhüttl, reconoció abiertamente en la revista Panenka que Oriol Romeu era un futbolista como pocos. En mis 14 años como entrenador, nunca he visto a alguien tan profesional como Oriol Romeu, y cuando digo nunca, es nunca. Esa profesionalidad, mentalidad trabajadora y el talento le dieron la oportunidad de regresar a casa, es decir, a la Liga Española, y de la mano del Girona, con quien, tal y como te comentaba antes, brilló con luz propia y se posicionó entre los futuribles para volver a la que un día fue su casa, el Barça. Antes de acabar, déjame contarte 2 anécdotas más sobre Oriol Romeu, las cuales desveló él mismo en una entrevista. La primera es que no es muy amigo de las redes sociales, por un motivo muy claro. No tengo Instagram y utilizo muy poco Twitter. Es un mundo que, para lo que me aportaba, no sentía que tenía que estar metido. Era estar constantemente pensando en meter una foto después del partido, en compartirlo con este o con el otro, en que no se vea nada raro. Todo tiene que verse bonito y perfecto y eso es irreal. Estás vendiendo una imagen que no existe. Prefiero no formar parte de todo eso. La segunda es que practica la filosofía estoica. Conocí la filosofía estoica a través de un divulgador que se llama Marcos Vázquez y su libro Invicto. Son mensajes de hace 1000 años, pero hay muchas similitudes entre lo que ellos tenían que lidiar y lo que nos toca a nosotros. Una frase que me gusta mucho que dicen es: si te provocan con facilidad, te controlan con facilidad. En fin, con todo esto puedes hacerte una idea de cómo es Oriol Romeu, un jugador que tuvo que sortear varias piedras en el camino al mismo tiempo que aprendía de cada una de las lecciones que le daba el fútbol y la vida, cosa que otros muchos no hicieron. Así a bote pronto se me ocurre el caso de Paul Pogba, uno de los tantos centrocampistas que iba para auténtica estrella pero que acabó cayendo en el olvido. Si quieres saber los motivos reales de su fracaso, te invito a ver el vídeo que te dejo en las tarjetas. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido la historia de Oriol Romeu? ¿Crees que el Barça hizo mal en no apostar por él en su día?
te leo en comentarios, y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like, y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes, y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.